bien, vamos a empezar entonces esta mesa. En primer lugar, quisiera disculpar la presencia de quien tenía que ser el moderador de esta mesa, que era el profesor Jaume Garau, que por cuestión familiar grave pues no ha podido asistir, y le sustituyo yo, que soy el subdirector del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad, para dar paso a estas dos intervenciones tan interesantes de nuestros distinguidos hispanistas. Voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Ignacio Arellano Ayuso, que es catedrático de literatura española en la Universidad de Navarra y director del Griso. Es una de las voces más autorizadas, por no decir la más autorizada, de los estudios auriculares, que no es poco. Él nos hablará de la tradición literaria en el mundo hispánico y su continuidad. Profesor Arellano, muchas gracias. Muchas gracias. De lo que voy a tratar estos minutos es de cuestiones sobre la continuidad cultural hispanoamericana. A cualquier mirada sin prejuicio le parecerá evidente la continuidad cultural en el siglo de oro, continuidad absolutamente previsible dadas las circunstancias históricas. Sin embargo, a una etapa en la que se solía marginar las letras de Indias, tanto en historia de la literatura como en, digamos, el estado de la cuestión, de los estudios en la bibliografía, ha sucedido otra tendencia frecuente en muchos estudios literarios y culturales modernos o posmodernos, en que una interpretación ideológica a priorística arma construcciones casi siempre anacrónicas, prescindiendo de los mismos textos, tendencia que involucra determinadas valoraciones de lo que se suele llamar el sujeto colonial y propone, fundamentalmente esto es lo que me interesa examinar, propone una supuesta quiebra cultural entre la península y los reinos de Indias. Se reitera en este sentido el tema de la otredad, convertido en dogma de moda en las últimas décadas. Es revelador que, por ejemplo, la estudiosa Raquel Chan Rodríguez, en un trabajo que dedicó hace unos años a la recepción de Sor Juana Inés de la Cruz, después de comentar los intercambios literarios entre escritores de aquende y allende el Atlántico y ciertas prácticas comunes, como los certámenes, las academias literarias, etc., a imitación de lo acostumbrado en tales situaciones en España, es decir, después de trazar las líneas de una obvia continuidad cultural, concluye de manera sorprendente, afirmando sin pruebas una imaginaria subversión del modelo peninsular, y escribe una conclusión que contradice todo lo que acaba de argumentar. Dice que, con todo, el trabajo verbal, la minuciosa atención al detalle, el evidente deseo de igualar y superar termina por subvertir el modelo peninsular e imprimirle una tensión muy particular a la poesía hispanoamericana colonial. En la lírica colonial, prosigue, el uso del humor, de lo soez, del chiste, se hace diferente cuando lo marca el genio criollo, producto en Indias de razas y civilizaciones que utilizaron tal lenguaje para criticar e impugnar, es decir, como única vía de resistencia a la cultura hegemónica. No hace falta responder que el trabajo verbal, no voy a entrar si hay o no hay una oposición en ese caso, pero los argumentos que se aducen son el trabajo verbal, la atención al detalle, algo que caracteriza no específicamente a la poesía colonial, ni a ninguna poesía. Góngora o Quevedo no practican ese trabajo verbal. Que Chan Rodríguez no puede precisar tampoco en qué consiste esa tensión muy particular, una tensión muy particular que no se sabe en qué consiste, ni tiene fundamento aducir que el humor, lo soez y el chiste caracteriza a la lírica colonial, caracteriza a la sátira colonial, pero no a la poesía colonial, no caracteriza a la épica, no caracteriza a la lírica amorosa, etcétera, ¿no? Ese humor, lo soez y el chiste
no se hace diferente cuando lo marca el genio criollo, ni es cierto, como intentaré mostrar con algunos ejemplos significativos, que ese genio criollo que no se define use de la poesía para subvertir ni el modelo literario ni esa cultura que se llama hegemónica, que no era tal. Es cierto, claro, que se va desarrollando una identidad criolla, que por cierto deja bastante al margen a los indígenas, pero ni es monolítica ni se manifiesta siempre de igual modo, y a menudo ni siquiera se presenta en términos de oposición generalizada, sino más bien de una oposición que podríamos llamar localizada. Son evidentes, por ejemplo, las quejas de Dorantes de Carranza en la sumaria Relación de las Cosas de Nueva España, de 1604. Dorantes ataca a los advenedizos peninsulares, causantes, dice, de la decadencia indiana, responsables de la ruina de los genuinos conquistadores y de sus descendientes. En su prosificación de unos versos del poeta Francisco de Terrazas, poeta mexicano, hijo de conquistador, Dorantes deja bien clara su postura. Oh indias, oh conquistadores llenos de trabajos, despojados de vuestras propias haciendas, madre de extraños, abrigo de forajidos, oh indias, madrastra de vuestros hijos y destierro de vuestros naturales, azote de los propios, cuchillo de los vuestros. Este conflicto de criollos y chapetones es un problema de poder político, de prestigio y de imagen. Ahora bien, al analizar las confrontaciones de estos criollos y chapetones, hallamos un elemento significativo en lo que respecta a rupturas o continuidades culturales. La reivindicación por parte de los criollos de su pulido lenguaje cortesano, tan elegante o más que el de los escritores de la metrópolis. Se trataría así no de una negación o ruptura de lo que algunos califican de código hegemónico eurocéntrico, que es una cosa que no existe, sino todo lo contrario, la defensa e ilustración de la hispanidad criolla en palabras del estudioso Lavallée. Ilustra esta postura la queja del peruano Juan de Espinosa Medrano, el famoso Lunarejo, erudito autor del Apologético en favor de don Luis de Góngora. Consciente de su capacidad, comentar a Góngora no está al alcance de cualquiera. Recuerda en su dedicatoria al segundo conde-duque de Olivares, don Luis Méndez de Haro, que vive muy distante del corazón de la monarquía, muy distante del reconocimiento que necesitan los cultivadores de las buenas letras. Ironiza sobre la imagen que en Europa se tiene de los ingenios americanos. Pero, ¿qué puede haber de bueno en las Indias?, se pregunta irónicamente. ¿Qué puede haber que contente a los europeos que de esta suerte dudan? Sátiros nos juzgan, tritones nos presumen, que brutos del alma en vano se alientan a desmentirnos máscaras de humanidad. Pero nada de ruptura cultural hay en ello. Basta el hecho de dedicar el apologético a Góngora, sin contar las alabanzas a la corona y a Méndez de Haro. Esta identificación con la tradición cultural a la que pertenecen estos criollos no anula las reclamaciones, claro que no, pero se trata de cuestiones diversas que conviene discernir. Quizá el poeta al que más se ha atribuido una postura criolla enfrentada a la peninsular, como ejemplo de una ruptura, de una discontinuidad cultural, sea Juan del Valle Caviedes, nacido en Porcuna, pero instalado en el Perú desde temprana edad. Para ese punto de vista al que vengo aludiendo, Caviedes sería uno de los primeros revolucionarios, constructores de una identidad peruana o americana como oposición a la española. Espigando en la bibliografía se pueden acumular juicios semejantes al de uno de sus editores, Ready, quien halla en el temperamento criollo y en el espíritu de rebeldía de Caviedes las raíces de una literatura nacional manifestada en su descarada visión de la sociedad virreinal y en su actitud de independencia intelectual. Otros consideran que en el lenguaje satírico de Caviedes hay una exploración de la cultura popular que resulta contrahegemónica
frente a lo que llaman el Código Oficial Europeo, que vuelvo a insistir, no existe como Código Oficial Europeo, y que rompería el código lingüístico dominante, también calificado de discurso ibérico. Me limitaré a señalar que semejantes diseños ignoran la cuestión de los géneros literarios y sus convenciones, que implican un determinado registro, el bajo estilo de la sátira, en este caso, porque Caviedes, la mayor parte de su poesía es satírica. Ese bajo estilo de la sátira no es contrahegemónico, se opone en todo caso a los estilos elevados de los géneros considerados superiores como la tragedia o la épica. Pero no hay un código europeo o español hegemónico, basta ver la literatura española de la época para recorrer pues, desde poemas heroicos a poemas amorosos en la tradición petrarquista. Código petrarquista sí existe, o la poesía satírica, que es todo lo contrario, las parodias, etc. Es decir, hay una multiplicidad de códigos. La sátira en el ámbito peninsular también se basa en los registros bajos y paródicos. La conclusión que hace una estudiosa como Lucía Elena Costigan, por ejemplo, no responde a la realidad textual de la poesía de Caviedes. Escribe Costigan que el valor positivo del discurso satírico caviediano reposa principalmente en el hecho de haber funcionado como arma de enfrentamiento al discurso consagrado por el canon oficial, donde sólo comparecían los elementos de la visión de la élite dominante. Según esta interpretación, Caviedes sería un luchador contra la visión de la élite dominante y contra los tipos de discursos recibidos por esa tradición literaria, que no sería tal tradición, sino que en este momento se rompería. Desde este prejuicio, porque es un prejuicio, no es de extrañar que se considere la imitación de Quevedo por parte de Caviedes como una carnavalización de los géneros barrocos serios, con intención de desacralizarlos, sin darse cuenta de que Caviedes imita precisamente la obra burlesca de Quevedo, no la seria. En todo caso, sería Quevedo el gran desacralizador de nada, porque la sátira de Quevedo defiende el sistema monárquico nobiliario, y eso mismo hace también Caviedes, como veremos. La irreverencia, la supuesta irreverencia, o no supuesta, en algún caso sí, irreverencia, del corpus satírico de Caviedes no responde, como sustenta igualmente otro erudito, Enrique Bayón, a la calidad criolla, sino a la calidad satírica y burlesca que obedece al concepto clásico de la turpitudo et deformitas. La crítica norteamericana es la que más valora la supuesta cualidad criolla, sinónimo en este caso de subversiva, de Caviedes. En su historia social de la literatura hispanoamericana, Hernán Vidal sostiene que la sátira de Caviedes supondría una crítica dirigida a destruir la sacralidad con que el sistema social intenta reproducirse, es decir, intentaría una ruptura social y cultural y literaria. Sin embargo, la verdad es que Caviedes traza en su obra un mapa de motivos limeños insertados en la realidad social de Lima y el Perú del siglo XVII. Es normal, vive en Lima. La poesía satírica tiene una dimensión pragmática muy acusada y, por tanto, la sociedad limeña contemporánea de Caviedes fluye en los versos de su obra. Por tanto, vamos a encontrar pues, numerosos motivos limeños, pero todo el conjunto de sus poemas revela el repertorio y las fórmulas habituales de la sátira barroca, es decir, médicos, fundamentalmente médicos, porque los médicos son la obsesión de Caviedes, pero también falsos caballeros, alcahuetas, pidonas, prostitutas, hipócritas, materia escatológica, etc. Sí, adaptados al ambiente del Nuevo Mundo. Por eso muchas metáforas, muchos juegos del ingenio se basan en elementos del ámbito indiano. Un médico corcovado es un quirquincho o armadillo, otro un camote rollizo o una planta de yuca, una tal doña Elvira se compara con una papaya, etc. Pero
el sentido de la sátira responde a las convenciones habituales. Entre muchos ejemplos posibles se puede observar un poema que describe las estrategias de los embusteros para exhibir apariencias nobiliarias, nombrar al virrey con afectaciones familiares, como si fuera amigo de la infancia, sobornar a cocheros ajenos con tamales para que lo paseen como si el coche fuera suyo, lo que recuerda a una añagaza del Buscón Don Pablos con un caballo en la novela de Quevedo, ofrecer su ayuda al virrey si le atacan enemigos, como si fuera un gran caballero, etcétera, ¿no? El marco histórico y social es pues plenamente criollo, pero el tema es imitación del soneto de Quevedo pintando la vida de un señor mal ocupado. Es una transposición a otro ámbito del mismo tema. Por otra parte, la burla de Caviedes afecta fundamentalmente, como era de esperar, como sucede también en España, solo que con grupos sociales diferentes. En el caso de Caviedes son los grupos sociales que pertenecen a ese territorio que está sujeto a esa turpitud de deformitas, ¿no? Por tanto, Caviedes se burlará fundamentalmente de indios, negros, zambos, mulatos y mestizos. No puede decirse que Caviedes reivindique el papel social y la dignidad de los mencionados estratos sociales y étnicos indianos, o, para ser más precisos, la sátira de Caviedes no reivindica esos estratos. Más bien, se evidencia su conservadurismo ideológico, confirmado por los elogios a los virreyes o con los modelos heroicos que, según el poeta, deberían ser el ejemplo de los modernos limeños. ¿Cuáles son los modelos que propone a los modernos limeños para imitar? Bernardo del Carpio, el Cid, el Gran Capitán, Leiva, los marqueses del Basto y de Pescara, el Duque de Alba, Hernán Cortés y otros. Nada, en suma, si se leen los textos, permite trazar en la obra de Caviedes una historia de subversión orientada a un supuesto objetivo identitario enfrentado al sistema virreinal. Ignorar el contexto histórico y las convenciones genéricas literarias impiden una valoración coherente de su obra. Alfonso Reyes advierte en la obra de Rosas de Oquendo, otro peruano, nacido seguramente en Andalucía, un característico sabor americano que, dice, viene a corroborar una vez más la tesis que Pedro Enríquez Ureña ha aplicado a la crítica de don Juan Ruiz de Alarcón. La tesis es que el español americano se diferencia desde el siglo XVI del español peninsular. Sí, se diferencia, pero no en lo que dicen. Porque las teorías de Enríquez Ureña sobre la mexicanidad del teatro alarconiano no son sino imaginaciones, y el poema al que Reyes se refiere es una loa burlesca que narra un sucedido entre un español y un indio que caminan entre dos poblaciones. Ante el frío del invierno, el español se sopla las manos para calentarse, con gran sorpresa del indio, que no comprende cómo quiere el español enfriarse aún más con el soplo. Más adelante toman una escudilla de caldo hirviendo y el español sopla para enfriarlo, con gran admiración del indio, que sale huyendo de semejante compañero. No traigo en mi compañía hombre de más mala cuenta, que cuando quiere calienta y cuando quiere resfría. El sabor americano no implica la ruptura y diferencia que Reyes, extrañamente, porque Reyes sí sabía, sí era un entendido, ¿no? No sino implica la ruptura y diferencia que Reyes sugiere, sino más bien adaptación, si se considera que la loa reescribe la fábula de Esopo, el hombre y el sátiro, aludida por Erasmo en el Elogio de la Locura, recogida en libros como El porqué de todas las cosas de Ferrer de Valdecebro, que pasó parte de su vida en Puebla de Los Ángeles, y recogida en libros, como digo, el Ferrer de Valdecebro, en este caso remitiendo a un pasaje de los Problemas de Aristóteles. Es decir, que esta historieta pues realmente es una especie de símbolo de toda ese mestizaje, de esa tradición, de esas adaptaciones y de ese, diríamos hoy, de ese reciclar materiales clásicos, ¿no? De lo que luego hablará mi compañero de mesa. Valdecebro lo recoge a través de distintas traducciones, el problema de Aristóteles, de humanistas y divulgadores italianos.
Este es el texto de Ferrer de Valdecebro, en forma de pregunta y respuesta. Pregunta: ¿por qué con un soplo mismo que sale de la boca calentamos lo que está frío y enfriamos lo caliente? De respuesta: porque el soplo que enfría lo hace con el aire de afuera, que es frío, y el que calienta es la respiración que sale caliente de la boca y el estómago. Bien, bueno, ese cuentecillo es lo que se aplica. Vamos a otro ejemplo de supuestas rupturas, en este caso de nuevo subversivas, a propósito del poema heroico de San Ignacio de Loyola. Nos saltamos de la sátira de Caviedes al extremo opuesto, ¿no? Un poema hipergongorino, ¿no? Poema heroico de San Ignacio de Loyola, del poeta novogranatense Hernando Domínguez Camargo. La insistencia de algún estudioso, como Daniel Torres, en hallar vertientes anticolonialistas y la construcción de una otredad alejada de los modelos europeos, solo se explica de nuevo por el olvido del texto y de sus circunstancias y género, además de la incomprensión del mismo texto, que es cierto, como he dicho, es un poema hipergongorino de muy dificultosa lectura. ¿En qué se aleja Domínguez Camargo de los modelos europeos en un poema que integra casi por entero las soledades de Góngora? Soledades que a su vez arrastran una enorme carga de cultura clásica. En realidad, Domínguez Camargo no se aleja en nada de los modelos europeos. Pero Daniel Torres rastrea en las octavas del poema un concepto de lo americano por oposición y, entre otros argumentos, advierte la variedad métrica necesaria para apartarse de los modelos. Sin embargo, el poema no tiene ninguna variedad métrica. Está absolutamente escrito todo en octavas reales, que es el metro que todas las preceptivas reclaman para los poemas heroicos. El supuesto alejamiento de los modelos sin aparentes huellas de la metrópoli habría de entenderse, según el estudioso, como una velada denuncia de la condición colonial de América, que no tenía condición estrictamente colonial. Pero las huellas de la metrópoli o de la cultura transmitida desde la antigüedad clásica son abrumadoras. Negarlas es completamente arbitrario. Van desde las convenciones genéricas hasta la citada reescritura obsesiva de las soledades gongorinas, desde la mitología a la emblemática, desde la Biblia a las fuentes poéticas y agiográficas, que son Góngora, el padre Rivadeneira, el padre Nierenberg, etc. La lectura que se propone como texto subversivo es anacrónica y sobre todo incoherente con sus propios argumentos al identificar la repelente actitud de los conquistadores y colonizadores con los jesuitas. Es un poema sobre San Ignacio de Loyola. Según esto, Camargo, que estudió con los jesuitas, que fue jesuita un tiempo de su vida, que dejó a los jesuitas del colegio de Tunja heredero de sus papeles, es decir, que nunca rompió con los jesuitas. Según esto, utilizaría un poema en honor de San Ignacio para denunciar el paradigma del conquistador en figura de jesuita. Poema que publica, por cierto, el padre Bastidas, amigo de Camargo y jesuita. Para comprender cuál es la valoración de Camargo del imperialismo español, basta aducir la introducción del poema. Al David de la casa de Loyola, al rayo hispano de la guerra canto, al que imperiales águilas tremola, y es aun vencido del francés espanto, al que sufrió de la celeste bola sin fatigas el peso, al Cides santo, al que el empíreo hollando triunfante, habitadores ya del que fue Atlante. Falta de precisión en los detalles, malas comprensiones filológicas, generalizaciones que provocan incoherencias, extensión de motivos puntuales como clave de lectura global, marginación de convenciones y tradiciones literarias y, en general, arbitrariedad en las interpretaciones debidas al olvido del texto minan las valoraciones como las comentadas, que no son únicas, desde luego, como bien demuestran otra serie de trabajos sobre la grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena. La mayor preocupación de la más reciente editora del poema, Sima Sadmaura, es ignorar lo que hay en el texto para buscar lo que no hay. Balbuena hace una descripción del México virreinal, no de la ciudad azteca.
El obstinado deseo de mostrar los prejuicios de Balbuena, supuestamente ocultador de la verdadera ciudad que sería Tenochtitlán, es en realidad un prejuicio de la editora que le impide comprender el texto. Por ejemplo, para demostrar el desprecio de Balbuena por México, lo cual sería contradictorio con el elogio en el que consiste un poema que se llama Grandeza Mexicana, aduce la descripción de un paisaje inhóspito y agreste, pero es una cita falsa, porque en realidad Balbuena no habla en su introducción de México capital, ni siquiera del virreinato de la Nueva España. Se refiere exactamente, en el pasaje aludido por la editora, al territorio de San Miguel de Culiacán, de donde es oriunda la destinataria del poema, doña Isabel de Tovar y Guzmán. Ese es el territorio inhóspito del que procede, en contraste, la entendida y hermosa dama que quiere ver las grandezas de la capital, muy diferentes de los arenales y montes que rodean a la villa de San Miguel. Nótese que cuando describe México en el capítulo 6, que se titula Primavera inmortal y sus indicios, se atiene exactamente al tópico del locus amenus, según el modelo grecolatino del valle mítico del Tempe. Todo huele a verano, todo envía suave respiración y está compuesto de ámbar nuevo que en sus flores cría. Todo el año es aquí mayos y abriles, temple agradable, frío comedido, cielo sereno y claro, aires sutiles. Toda la mirada de la editora está llena de desplazamientos e incoherencias de diversa entidad que acaban provocando una notable confusión debida en última instancia a un deficiente análisis filológico sustituido por una perspectiva ideológica sin fundamentos textuales. Terminaré con otro ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya bibliografía moderna es un verdadero compendio de ofuscaciones, en virtud de las cuales una apreciable masa de estudios no parece percibir la imposibilidad, no ya inverosimilitud, de que una monja novohispana del siglo XVII represente no una, sino una completa multiplicidad de posturas características de corrientes ideológicas de principios del siglo XXI. Feminismo, disidencia política y religiosa, descolonialismo, descolonización, heterodoxia política, heterodoxia religiosa, concepción de un Dios bisexual, etc. En lo que se refiere a la otredad de Sor Juana, tanto otredad de género por ser mujer enfrentada al sistema heteropatriarcal, como otredad del mundo cultural por ser novohispana, otredad que se definiría por oposición a la cultura hispánica emanada de la península, baste recordar el estado de la cuestión, un tema clásico, en torno a los elogios que diversos autores dirigen a la obra de Sor Juana en los preliminares del segundo volumen de sus obras, publicado en Sevilla en 1692. Elogios a los que responde Sor Juana en el romance Quando númenes divinos, agradeciendo los elogios. Una cosa muy sencilla, recibes elogios y los agradeces, ¿no? Y al agradecer, pues haces una falsa modestia, todo completamente normal. Ese agradecimiento que adquiere la forma habitual de la falsa modestia se ha interpretado paradójicamente como una respuesta irónica y despreciativa en la que Sor Juana manifestaría su rechazo y apartamiento de la cultura representada por los elogiadores, hombres a menudo frailes, a los que supuestamente acusaría de ser incapaces de entenderla y, por tanto, de haberla retratado falsamente en unos elogios que ahora ella rechaza a través de un agradecimiento que hay que entender al revés. Esto escribe, por ejemplo, la estudiosa Yolanda Martínez San Miguel. Aunque el poema se puede leer como un ejemplo clásico de la retórica de la humildad y falsa modestia, punto, ahí debería haber terminado. Eso es lo que es el poema. Lo que es interesante en este caso es la representación de Europa y más específicamente de Madrid, donde sus libros fueron publicados, como un lugar distante que desfigura la imagen original del sujeto colonial para producir un retrato en el que la voz lírica no es capaz de reconocerse. El hablante lírico establece una oposición entre el allá y el acá que afecta a la producción de significado. Por medio de los deícticos, Sor Juana se resiste a la idea de una continuidad cultural entre la Nueva España y Europa.
En realidad, el libro, que incluye los elogios, se publicó, como he dicho, en Sevilla, no en Madrid. Martínez San Miguel, que se remonta a las alturas de la identidad colonial y las epistemologías de los contextos transatlánticos, ignora el dato tan elemental de la publicación del libro. Desde luego, en el romance no hay ninguna evocación de Madrid, ni hay ningún repudio de la continuidad cultural, continuidad que se revela evidente fijándonos sin más en las composiciones de Sor Juana en ese volumen. Incluyen versos a la Inmaculada Concepción, a la presentación de la Virgen, a la Asunción de Nuestra Señora, a la profesión de una religiosa, romances, décimas, redondillas varias, a los años del rey Carlos II, a los de la Reina Madre, a la Condesa de Galve, en fin, el típico repertorio de poemas que se encuentra en cualquier colección de la época. ¿A qué universo cultural ajeno a la tradición pertenece, a la tradición hispánica, pertenece todo este corpus? ¿De dónde surge el empeño en negar la evidencia más palmaria? Entre otras cosas, de que no se han leído los elogios, ni seguramente tampoco el poema de Sor Juana. En la dedicatoria, en otro libro se habla de este mismo tema de la ruptura, y lo resume Mirta Aguirre con otra reflexión sobre la identidad y descolonización, en la que afirma que mexicana y no española se dice siempre a sí misma. Mexicana de Nueva España en esta época, pero en fin, no se ha leído la dedicatoria del segundo volumen. La dedicatoria que hace Sor Juana a don Juan de Orué, y dice Sor Juana: la intención ordinaria de nuestros españoles, es decir, de nosotros los españoles, en dedicar las obras expresa que es tener mecenas que las defienda de las detracciones del vulgo. Pero yo no voy a hacer esto, dice, yo voy a hacer una cosa diferente. Mi intento es simplemente el de obedecer a vuestra merced, porque siendo como soy rama de Vizcaya y vuestra merced de sus nobilísimas familias de las casas de Orué y Arbieto, vuelvan los frutos a su tronco y los arroyuelos de mis discursos tributen sus corrientes al mar de quien reconocen su origen. Yo me holgara que fuesen tales que pudiesen honrar y no avergonzar a nuestra nación vascongada. Española, pues, se reconoce, y concretamente vizcaína, que en el siglo XVII se considera el colmo del ser español, del ser hidalgo y noble y leal a la corona. Negar las afirmaciones de la propia Sor Juana me parece un poco excesivo. En cuanto a los ingredientes ajenos a los hispánicos que, según muchos investigadores, nutre la cultura de Sor Juana, ¿en qué textos de las monjas se advierten? ¿De qué tradición hablan los panegidistas de este segundo volumen al que me vengo refiriendo? Colocan los escritos de Sor Juana en la estela de Homero, de Virgilio, de Tasso, de Góngora, de Quevedo, de Aristóteles, de Platón, de San Agustín, de Santo Tomás, es decir, en la tradición normal para una monja jerónima de esta época y de este lugar, en la tradición de la literatura y filosofía occidental. Esto lo dicen los panegiristas con harta razón, y lo ve cualquiera que lea las composiciones sorjuaninas, excepto los críticos empeñados en ver la otredad de sus textos que se nutrirían de una tradición otra, que no sabemos cuál es. Se sugiere algunas veces la indígena, cosa muy difícil de admitir si se tiene en cuenta que la literatura sorjuana es eminentemente letrada, aunque incluya formas populares, y que las culturas indígenas carecen de tradición escrita, cosa que lamentaban, por ejemplo, Garcilaso el Inca o Guamán Poma de Ayala. Negar, pues, la continuidad cultural en la literatura del siglo de oro que se escribe en ambos lados del Atlántico obedece a una construcción ideológica, pero sin fundamentos críticos, y no se puede sostener a poco que se apliquen las disciplinas filológicas que permiten comprender los textos en sus circunstancias históricas. Como apunta Miguel Ángel Garrido a propósito de nuevos métodos, si en la nueva situación no seguimos con los instrumentos actualizados, si es preciso, de la más rigurosa filología y hermenéutica, los estudios culturales no serán más que una pura superchería. Pues bien, en terrenos minados, con altas tensiones históricas y emotivas, con implicaciones políticas, prejuicios,
banderías ideológicas y otros componentes poco racionales y nada científicos, como es a menudo el de los estudios indianos, habría que afinar particularmente el instrumento filológico antes de pasar a otro tipo de niveles de juicio crítico. Difícil será valorar con sensatez un texto que no se ha comprendido, y la directa marginación del texto suplantado por el prejuicio o por la fantasía crítica dará lugar, en todo caso, a construcciones literarias más o menos ingeniosas, pero no a estudios rigurosos ni a la comprensión de lo que sus autores escribieron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Arellano, por esta crítica a los intentos de buscar en el Siglo de Oro implicaciones supuestamente antiimperialistas o criollistas y por esa defensa de la filología que además nos ha hecho pasar un buen rato a todos. Vamos a dar ahora paso a la ponencia del profesor César Chaparro Gómez, que es catedrático de Literatura Latina en la Universidad de Extremadura, en la que fue rector durante 8 años. Es especialista en humanismo hispano y nos va a hablar del papel de la tradición clásica grecolatina como un primer material con el que Europa inventó el Nuevo Mundo. Su ponencia se titula La tradición clásica en América. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores del Congreso, especialmente a Manuel Lázaro, por haberme invitado a participar en él. Son muy acertadas las consideraciones, entre otras, de Ignacio Osorio sobre la primera presencia de la tradición clásica en tierras del Nuevo Mundo, más en concreto de Nueva España. La cultura que los españoles implantaron en las tierras recién descubiertas hundió sus raíces en el fértil humus de la tradición grecolatina. Una tradición que incorporó sincréticamente no solo la recreación medieval, sino también su recuperación en el Renacimiento. Las nuevas tierras contribuyeron, por su parte, a revitalizar los símbolos y mitos clásicos. Grecia y Roma proporcionaron el primer material con que Europa, entre comillas, inventó el Nuevo Mundo. De ese enorme acervo nacieron las utopías, la búsqueda de los animales fabulosos, California y las Amazonas, las ciudades y los siglos de oro, la Atlántida, los hombres imaginarios y las quimeras. En múltiples formas, el mito grecolatino impulsó el nacimiento de América. Midas y Proteo, el afán de riqueza y de cambio, presidieron la vida de los novohispanos. Ulises y Edipo, la nostalgia y la ciega lucha contra el hado, fueron porciones muy importantes de la América contemporánea. Y una de las grandes aportaciones del mundo clásico a Nueva España fue la lengua latina. Esta fue el vehículo a través del cual la nueva cultura absorbió las sabias de la vieja encina. Y desde que Colón arribó a las Indias como creía, la lengua latina resonaba para los europeos en el Nuevo Mundo. Se rezaban la misa y los oficios en latín. En numerosos ámbitos se hablaba y se escribía en latín. Se imprimían o importaban libros en latín. Asimismo, se educaba a los indios, como a generaciones de jóvenes criollos, por medio de la lectura de los autores clásicos. Tenían que hacer ejercicios escritos y orales y al final pasaban sus exámenes en latín. En este largo proceso pastoral y educativo, no solo el idioma latino, sino todo el legado grecorromano alcanzó una presencia y vigencia primordiales. Asimismo, la lengua latina fue el instrumento con que los misioneros pretendieron en los primeros instantes evangelizar a los indios. El problema radicó en que los frailes desconocían el lenguaje de los indígenas, pero no se detuvieron ante ello. Reunieron a las multitudes en grandes patios y las obligaron a aprender en latín las oraciones y los preceptos de la lengua de la doctrina cristiana. Para lograr éxito en empresa tan inaudita, recurrieron a métodos mnemotécnicos. Algunos acomodaron los rezos a la salmodia,
Otros formaron unidades sonoras que repetían incesantemente hasta aprenderlas. Otros más, con mayor ingenio, asociaron la palabra latina a la representación jeroglífica del sonido náhuatl más cercano, pater por pantli, noxter por noxtli, y así sucesivamente. Y de esa forma, ignorantes y doctos lograron memorizar las oraciones y la doctrina. Todos regresaban a sus aldeas por la mañana o por la tarde, cantando o recitando en latín el Pater Noster, la Salve o el Credo. Por otra parte, el proceso de alfabetización y la implantación del sistema lingüístico grafémico del latín y de su derivado castellano alteraron profundamente las culturas autóctonas basadas en gran parte en códigos orales y en una representación pictográfica de su mundo funcionalmente muy distinta. La conquista y colonización crean una prolongada situación diglósica o incluso triglósica, con sus conflictos e interferencias entre lenguas prehispánicas, el castellano y el latín, que coexistían en sus respectivos estratos sociales y funciones comunicativas. Pero el conocimiento de la lengua latina no solo sirvió para los oficios religiosos y burocráticos, o para el aprendizaje en los colegios y en las universidades, o para leer a filósofos y a poetas, sino también para recrearlos en nuevas y valiosas obras. A su vez, las nuevas tierras tiñeron lentamente de su color y sensibilidad a la lengua latina. Esta, al principio, adoptó tímidamente neologismos y neosemantismos. Las palabras americanas que en los primeros años incorporaron los escritores, sean indígenas o españoles, dotan al neolatín de un nuevo tono, pero todavía se perciben extrañas al texto. Este fue el camino, sin embargo, por el cual el latín novohispano logró en algunos de sus mejores momentos características absolutamente americanas. Pareciera como si la lengua latina en la pluma de José de Villerías adquiriera el sentimiento y la intención americana, como si las palabras ajenas comenzaran a convertirse en propias, como si el criollo decomisara la lengua de los metropolitanos. ¿Qué otra cosa puede decirse ante un dístico latino como este? Guastecos, pictosque, mecos, cultosque, tarascos, caribesque, seros, otomiosque, rudes. Es decir, a los huastecos, los pintados chichimecas, los dóciles tarascos, los recios otomíes y los fieros caribes. Cuando nos ponemos a enjuiciar la producción y el alcance de los textos latinos en Nueva España, no debemos dejarnos engañar por el reducido volumen de lo que hoy se conoce. Se produjeron pérdidas irreparables de documentos, tanto manuscritos como impresos, debidas al descuido, al menosprecio, la incomprensión o a los más diversos infortunios como incendios, polillas, robos, vandalismos o naufragios. Por consiguiente, la transmisión de textos nos presenta solo un estado fragmentario, comparable a los percances que afectaron al corpus heredado de la antigüedad en la transmisión turbulenta de la Edad Media. No poco del material que se ha salvado queda disperso, sepultado y por descubrir en archivos y bibliotecas. Los Fata Livelli y la historia de las bibliotecas coloniales deberían constituir un capítulo aparte en el desarrollo de la latinidad. Además, junto a esas vicisitudes externas, hay condicionamientos intrínsecos. En buena parte se trata de material didáctico, elaborado por los maestros para el uso en clase, o de trabajos presentados por los mismos alumnos. Los profesores de gramática, retórica y poética componían los libros de texto que enseguida eran copiados, extractados o pasaban de mano a mano hasta gastarse. De la primera gramática latina publicada en Nuevo Mundo, la de Fray Maturino Gilberti, solo existen 2 ejemplares. Y antes de ser impresa, la gramática debió de circular entre los estudiantes bajo forma de copias, extractos o apuntes. Por su parte, en muchos casos los textos existentes son ejercicios y composiciones circunstanciales, epigramas y otros poemas, diálogos, oraciones festivas, tratados, piezas dramáticas que no siempre corresponden a un impulso creativo espontáneo ni reclaman originalidad. El hecho de que apenas haya textos completos de piezas teatrales se debe a su forma manuscrita con el reparto de los distintos papeles, cosa que también sucedía en Europa,
donde solamente una mínima parte de los dramas representados en colegios y claustros llegó a la imprenta y se conocen por fragmentos, períocas o breves resúmenes. Al estudiar el acopio de textos latinos en Nueva España, salta a la vista una característica de la vida cultural en la colonia: la movilidad de los autores no solo dentro del reino, sino también en toda la república literaria. A pesar de que, como decía Juan José de Guiara y Eguren, se nota una creciente conciencia criolla de América Nostra, los autores escapan al rótulo fácil de nacionalidad en el sentido moderno. Entre los primeros cultivadores de la latinidad en Nueva España encontramos a extranjeros como Fray Pedro de Gante y el mencionado Maturino Gilberti. Humanistas y profesores españoles organizan y dirigen la vida académica en México desde Blas de Bustamante, que enseñó de 1525 hasta 1560, y Francisco Cervantes de Salazar, sin olvidar la importantísima labor desarrollada en el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco por colegiales y profesores como Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos y Francisco de Bustamante, entre otros. En el siglo XVII continúa el vaivén entre la metrópoli y América. Obras escritas en territorio novohispano se imprimen en España, pero ocurre también que españoles entregan sus libros y poemas a las imprentas americanas, como es el caso del burgalés Cristóbal de Cabrera, cuyo Dicolón y Casticón, incluido en el manual de adultos, es la primera muestra de poesía neolatina publicada en América, mientras que sus Meditatiunculae, compuestas en parte lejos del Orbis Noster europeo, salieron en Valladolid. Según el propio concepto de los humanistas y la comprensión enciclopédica del saber humano que sustenta la erudición barroca, el corpus amero-latino abarca fundamentalmente todas las disciplinas, desde la teología y la filosofía hasta las ciencias naturales. Así lo entendía aún en el apogeo tardío de la latinidad novohispana Juan José de Guiara, con su monumental Biblioteca Mexicana Sigue Eruditorum Historia Virorum qui in America Boreale Nati. Allí exhibe, no sin empeño apologético, un amplio Literatorum Theatrum para rebatir la idea de una hórrida latinitas y falta de cultura erudita entre los indi americani, según la opinión de algunos españoles mal informados o mal intencionados. En favor de los escritores Americae Nostrae, reivindica su merecido lugar en esa república literaria. Para captar las dimensiones intelectuales del cultivo prolongado de la lengua latina, convendría, por lo tanto, tener presente el conjunto inseparable de tratados científicos y literarios. Una obra como La Lógica Mexicana del jesuita Antonio Rubio alcanza su difusión e influencia en Europa a partir de la edición de Colonia en 1605, porque se impone en el ámbito universitario europeo como manual redactado en latín cuando su autor dictaba los cursos de filosofía en la Ciudad de México. Los resultados de la expedición por Nueva España de Francisco Hernández, el protomédico general de Indias, no hubieran revolucionado la historia natural en los comienzos de la era moderna sin la versión latina de su Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus. Otro ejemplo de la Translatio Studii, operada mediante el latín en el sentido inverso, desde América a Europa, lo ofrece la Farmacopea azteca recopilada por Martín de la Cruz, primera mitad del siglo XVI, médico indio del Colegio de Santa Cruz. En 1552, Johannes Badianus, Natione Indus Patria Xuximilcanus, tradujo la obra del náhuatl al latín, rescatando así en parte la medicina tradicional mexicana en una auténtica transliteración que reviste todo el atavío de la lengua usada por Plinio en su historia natural. La labor de crear vocabularios y gramáticas de numerosos idiomas hablados en el territorio americano significó su incondicional incorporación al código escrito y prototipo conceptual europeo, una adscripción en el auténtico sentido de la palabra. En los años 20 del siglo XVI y a continuación, los franciscanos fundaron colegios principalmente para indígenas, donde se enseñaba no solo en latín y en náhuatl, trabajo arduo puesto que esa lengua carecía
de una codificación sistemática, de una reflexión teórica, como las había engendrado el estudio y la enseñanza del latín a través de 2 milenios. Pero gracias a los esfuerzos de estos primeros maestros, los alumnos aztecas ascendieron por los escalones del Parnaso con saltos auténticamente vertiginosos. En su informe De habilitate et capacitate gentium sigue indorum, dirigido al Papa Paulo III, el padre Dominico Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, le transmite al sumo pontífice la imagen de unos discípulos y modelos muy talentosos. Tanta es ingeni eorum felicitas, ut et latine et hispane escriban, nostris pueris elegantius latine scian, ad eloquantur, non minus quam nostri. ¿Se entiende? Garcés resalta que los indios de semibárbari o semíferi se han convertido ya en literati, exponentes de la buena latinidad oratoria. Compara este progreso de la traslatio studiorum con lo que había ocurrido de modo ejemplar en la antigüedad, cuando los romanos acogieron con semejante ansia y éxito la cultura y el saber de los griegos. Ahí se funda aquel entusiasmo por una total renovación y un renacimiento a la vez espiritual e intelectual propagado por un humanismo cristiano que anhela, como exclama Alfonso de la Cruz en el prólogo de su Física Speculatio, ut in novo orbe novaque provincia et apud noviter conversos nova fieren omnia. La llegada de la Compañía de Jesús a Nueva España en 1572 es de importancia decisiva para la consolidación y expansión de la tradición clásica y del cultivo del latín. Rompe, por un lado, con los métodos de enseñanza puestos en práctica durante medio siglo, pero continúa fortaleciendo la posición de la lengua latina. El establecimiento rápido de una red de más de 30 colegios repartidos en tierras novohispanas y la introducción de la Ratio Studiorum en su versión definitiva de 1599 para todos los colegios jesuitas en el mundo echan los cimientos para la institucionalización homogénea y casi monopolizada de la enseñanza del latín. El éxito del nuevo método se funda en una amplia reforma pedagógica auspiciada en parte por el momento de cambio social y crisis económica en que los jesuitas llegaron al virreinato. El informe que el padre Vicente Lanucci manda a Roma en la obligatoria litera annua de 1 de enero de 1577 detalla las actividades escolares iguales en la Ciudad de México a las de cualquier otro colegio de aquella época, con base en las composiciones poéticas, discursos, disputaciones y declamaciones. Las representaciones teatrales y oraciones académicas cobran una especial importancia educativa pública. En el programa de la clase de retórica, el ejercicio de composición latina en los 3 géneros está en el centro de los ejercicios. El desarrollo del carácter y el talento intelectual del joven implica también el entrenamiento de la actio, del gesto, de la voz en la declamación y de la capacidad de la memoria. Aparte del aspecto didáctico, el teatro se sitúa en el marco de la cultura festiva y representativa del barroco. Se organizan festejos y regocijos para las más diversas ocasiones, canonizaciones, patrocinios de santos, inicio o fin de cursos, entradas de virreyes, Corpus Christi, etc. El espectáculo teatral dirigido a todos los sentidos, con el suntuoso aparato verbal, musical, figurativo y mímico, siempre es una demostración impresionante que exalta el poder, pero también transmite una lección moral, un mensaje edificante. Como en la península, las piezas mezclaron muchas veces el latín y el castellano para atraer y divertir a un público más amplio, pero por cierto también para facilitar la puesta en escena, aunque fuese en contra de lo estipulado por la Ratio Studiorum. En las fiestas públicas, con su arquitectura efímera llena de figuras simbólicas y alusiones ingeniosas, cultas y conceptuosas, está omnipresente no solo la tradición mitológica greco-latina, sino también la mezcla de las lenguas latina y española en emblemas, epigramas, inscripciones y otras poesías presentadas con tal ocasión. Por la escasez de tiempo no puedo seguir haciendo referencia a autores novohispanos que utilizaron la lengua latina en la composición de sus obras literarias o científicas a lo largo de los siglos XVII y XVIII
incluidas las importantes obras de los jesuitas expulsos en tierras italianas. Sin embargo, la influencia de la tradición clásica no solo se dejó sentir en el uso continuado de la lengua latina en sus más variados ámbitos, literarios o no. Hay que decir que desde un principio, a la hora de enjuiciar la conquista y colonización de las Indias, muy pronto se manejaron esquemas simplistas y tajantes en exceso, esquemas en los que jugaron un papel muy importante numerosos ecos de la antigüedad greco-latina. Por lo general, se consideró que los españoles acudían a afrontar 1000 peligros encandilados preferentemente por la única idea de encontrar riquezas, en lugar de las cuales hallaban con frecuencia una tumba en tierra inhóspita. Los indios, por el contrario, tenían una civilización inferior, pero muy sugestiva precisamente por su ingenua sencillez, ya que el retorno a los orígenes siempre atrajo a la humanidad de todos los tiempos. Frente a la sed de oro de los españoles, los indios se interesaban por cascabeles, cuentas y alfileres. A las poderosas armas de fuego se hacía frente con arcos y flechas. A las poderosas armas de fuego se hacía frente con arcos y flechas, y la coraza se oponía a la desnudez. De manera muy fácil podía derivarse a una abstracción errónea, convirtiendo a unos y a otros en polos opuestos. Ahora bien, cuando se cae en una generalización abusiva, por fuerza se aplican criterios falsos que se ajustan a esquemas preconcebidos en los que a unos les toca siempre el papel de buenos, mientras que a otros están condenados a ser los malos de la historia. Pues bien, al elaborar esa oposición maniquea, los europeos recurrieron por fuerza a tópicos literarios que hundían sus raíces en la antigüedad clásica greco-latina. Resulta entonces que los indios vivían en la Edad de Oro cantada por los poetas clásicos. Sobre ellos se proyectan pues todos los anhelos y ensueños de una civilización que de pronto se siente vieja y que quiere refugiarse en el mundo del mito feliz. La fábula del buen salvaje constituye así la válvula de escape de una sociedad convulsa y acosada por el entorno y que busca a toda costa una evasión, un consuelo, asiéndose a una irreal quimera. Sobre los conquistadores, tachados de ladrones y asesinos, se vuelcan todos los tópicos que definen la crueldad execrable, y en ello la antigüedad clásica grecolatina ofrecía abundantes ejemplos y modelos de maldad paradigmática que aprovecharon con gusto los frailes, terribles fustigadores en sus sermones de la actuación de sus compatriotas y correligionarios. Valga algún ejemplo ya citado por el doctor Juan Gil. El odio que suscitó el comportamiento cruel y bárbaro de Juan Cabrera con los indios yalcones llegó hasta tal punto que, según nos cuenta un enigmático Pero López, cuando Cabrera cayó prisionero en manos de sus enemigos, estos lo ataron a un palo y, metiéndole otro en la boca, le echaron en ella, palabras textuales, oro derretido, diciendo que, pues que había muerto a sus indios por oro, que se hartase de oro. Es posible que la venganza fuese ejemplar, pero resulta altamente plausible que las circunstancias de tan terrible tormento estén calcadas sobre un tema literario clásico, constituido en el tiempo en ejemplo moralizador. El historiador romano Marco Juniano Justino, en su Epítome, cuenta que la reina escita Támaris, cuando derrotó al ejército persa, llegando a su exterminio, ordenó cortar la cabeza de Ciro y sumergirla en un odre lleno de sangre humana, diciendo: «Quédate ahito de sangre de la que estaba sediento y de la que siempre te mostraste insaciable». E igualmente Lucio Anneo Floro refiere que después del desastre de Carras, la cabeza del prepotente triunviro Marco Licinio Craso se convirtió en juguete de la ira de los vencedores, comillas, pues se vertió oro derretido en su boca para que se sirviese de oro hasta el cuerpo muerto y sangre del hombre cuyo ánimo se había inflado por la codicia del oro. E idéntico escarmiento se cuenta que hizo el rey Mitrídates con el general romano Aquilio. Así se fue conformando esa macabra anécdota, convertida en ejemplo que seguramente fue utilizado por más de un fraile para adoctrinar a los conquistadores y poner a coto así a sus avariciosos desenfrenos.
y esta y no otra es la causa de que la misma historia se aplique a otros conquistadores españoles. El jesuita Bartolomé Escobar, al rehacer la crónica de Chile de Mariño de Lovera, compara el desastre de Pedro de Valdivia ante los araucanos con la derrota del rey Ciro, y aún apurando la semejanza, relata una versión ajena a su fuente sobre la muerte de Valdivia. Tras hacerle muchas burlas, por remate trajeron una olla de oro ardiendo y se la presentaron diciendo: pues tan amigo eres del oro, hártate de él, y para que lo tengas más guardado, abre la boca y bebe aqueste que viene fundido. En este último caso, en Valdivia confluirían los rasgos prototípicos del capitán tiránico y cruel, que se ensaña con los pobres indios y que encuentra el escarmiento que merece, dentro ya de una legendaria anécdota o exemplum, nacido en el seno de la tradición clásica, que por su valor modélico podía deformar la realidad. Por otra parte, la antigüedad clásica indica a veces la pauta a seguir, de manera que los acontecimientos suceden de acuerdo con una norma prevista de antemano y conocida de todos, cumpliendo los requisitos que impone el exemplum canónico. En efecto, el mundo clásico en el siglo XVI tiene valor paradigmático. Sus héroes, por ejemplares, muestran el camino a seguir en los momentos más críticos de la vida. Pues bien, los conquistadores españoles, por poco latinos que fuesen, tenían vaga conciencia de que estaban rivalizando en hazañas con los héroes de Grecia y Roma, de manera que eran a veces los propios soldados los que aconsejaban a su caudillo, comillas, que mirase en todas las historias, así de romanos como las de Alejandro y de otros capitanes de los muy nombrados que en el mundo ha habido. Bernal Díaz del Castillo. Quizá en nadie mejor que en Hernán Cortés se percibe esta emulación tácita y solapada a veces con los grandes hombres de la antigüedad, emulación que da a su conquista un aliento épico y heroico muy peculiar. A Cortés no se le oculta que, comillas, jamás capitanes romanos de los muy nombrados han acometido tan grandes hechos. Bernal Díaz, autor de la frase anterior, compartía también la convicción de que jamás en el universo había habido hombres que tuviesen tan gran atrevimiento como ellos. Tras la victoria sobre las huestes de Narváez se pregona: más digno de loores es Cortés que no los romanos. Es tan temido y estimado el nombre de Cortés en toda Castilla como en tiempo de los romanos solían tener a Julio César o a Pompeyo. Hasta sus propios contrarios, como el propio Narváez, no vacilaban en ponderar su grandeza, equiparando incluso a sus soldados en ventura con Octaviano, en el vencer con Julio César y en el trabajar y saber en las batallas con Aníbal. Las fiestas que se celebraban en México tampoco tenían nada que envidiar a las que, comillas, se solían hacer en Roma cuando entraban triunfando los cónsules y capitanes. Hay muchos episodios en los que Cortés rivaliza con los antiguos griegos y romanos. Escojamos algunos más conocidos, como la famosa resolución de Cortés de destruir sus naves. La escena descansa, como es sabido, en un hecho real. Cortés mandó quemar sus naves bien por propia iniciativa, como dice Gómara, bien por acuerdo con sus hombres, como rectifica Bernal Díaz. Sea como fuere, el hecho es que en la antigüedad clásica se puede encontrar un parangón exacto. El tirano de Siracusa, Agatocles, quemó sus naves nada más llegar su ejército a las costas de África. Comillas, para que todos supieran al faltarles el recurso de la huida que habían de vencer o morir. Este pasaje se puede leer también en el epítome del historiador clásico Justino. Como nos advierte Bernal Díaz, a la hora de sofocar el motín de sus soldados en Veracruz, emuló la actitud de un Nerón adolescente. Dice él: acuérdome que cuando Cortés firmó aquella sentencia, dijo con grandes suspiros y sentimientos: «Oh, ¿quién no supiera escribir para no firmar muertes de hombres?» Y paréceme que aqueste dicho es muy común entre los jueces que sentencian a algunas personas a muerte, y que lo tomaron de aquel cruel Nerón en el tiempo que dio muestras de buen emperador. Se trata de una anécdota que narra Suetonio y que Cortés utiliza ahora a mayor gloria de su persona. De igual modo, sus lecturas le inspiran probablemente las palabras precisas
cuando antes de dar la batalla a los tlaxcaltecas, arengó a sus soldados diciéndoles: señores, sigamos nuestra bandera, que es la señal de la Santa Cruz, que con ella venceremos. Cortés, convertido en un nuevo Constantino, que no en vano se había hecho su lábaro particular con un letrero en latín alusivo también a la victoria de la cruz: Cunac vincemus, venceremos con esta. En definitiva, el ideal grecolatino inspira y alienta no solo al caudillo Cortés, sino que permea y cala los corazones de sus soldados, que se sienten unidos todos ellos en la ejecución de una empresa asombrosa y más que de romano, como expresa uno de los conquistadores, el futuro Francisco de Aguilar. Y termino. La cultura que los españoles introdujeron a las tierras que significativamente llamaron Nueva España tenía dos expresiones, una en lengua latina y otra en lengua castellana. Ambas corrientes hundían sus raíces en la historia y la tradición. Representaban por una parte a quienes consideraron que la perfección literaria se encontraba en la expresión latina clásica, y por otra a quienes elevaron las lenguas vulgares a la categoría literaria. Durante los 300 años que duró la colonia, la literatura, las ciencias y la cultura se escribieron en ambas lenguas y ambas forman un solo corpus. Ignorar una de ellas, una de las caras del jano bifronte, es amputar o deformar el conjunto de esa historia cultural. Por todas esas razones es empresa fascinante aventurarse por el sinuoso camino del neolatín en Nueva España, sacar a flote su espíritu, manifestar sus titubeos y contradicciones, evidenciar sus valores y sistematizar su estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Chaparro, por esta bella ponencia que explica la presencia de los tópicos literarios desde el mundo antiguo.